¿Alguna vez te has subido a ese juego mecánico que consiste en un asiento suficientemente largo como para que quepan 2 o 3 personas y cada uno de los asientos los hacen girar respecto a un eje? El propósito del juego es que básicamente todos los tripulantes del asiento tengan que aplastar al pobre cristiano que va en la orilla, que recibe el peso de los otros dos. Quizás, si tú eras el del centro y eras una persona considerada, tratabas lo mejor posible de resistir tu peso con respecto a la fuerza centrífuga para no aplastar tan feo al de la orilla, ¿verdad? Y quizás eras el que se subía con toda la intención de dejarse llevar para aplastar felizmente al otro. Bueno, pues no importa en cuál de las 3 posiciones del asiento hayas estado, ese efecto que sentiste es de lo que estamos hablando cuando decimos un campo gravitacional modificado. Y estos campos gravitacionales modificados no solamente se utilizan en parques de diversiones o en ferias itinerantes para maltratar niños en las orillas de los asientos o para que tengas efectos distintos de la gravedad. Hay un capítulo de Los Simpsons en el que Homero se transfigura cuando lo ponen a entrenar para ser astronauta, quizás lo recuerdes. Bueno, también tiene otro tipo de utilidades. Por ejemplo, los campos gravitacionales modificados se emplean de manera intencional para poder separar de las muestras de sangre, si alguna vez te ha tocado que te saquen, poder separar las células del plasma. Y pues son cosas que ocurren de manera cotidiana. Si alguna vez has llenado una cubetita completamente de agua y luego has tratado de moverla de manera abrupta, pues seguramente habrás sentido las consecuencias de no ponderar que había un campo gravitacional modificado como consecuencia de la aceleración, o sea que te mojaste. Y también, si alguna vez, que seguramente sí, te has subido a un elevador, bueno, pues hay un momento en el que percibes cómo hay un cambio de aceleración en tu cuerpo cuando empiezas a subir y cuando te estás deteniendo, ¿no? Bueno, si estás subiendo o si estás bajando, todo depende. Y casi siempre nos explican que este es un efecto de la tercera ley de Newton. Cuando hay una fuerza en un sentido, hay una reacción en sentido contrario. Bueno, pues vamos a regresar a la formulación que te mostré en el video pasado, que era el balance de momentum, que es de nuestra clase de fenómenos de transporte. La vez pasada te mostré este término simplificado, contraído como derivada material. Ahora te la muestro de manera expandida. Y bueno, seguramente recuerdas que hay un término que es la parcial de la velocidad con respecto a tiempo. Este es un vector, se me olvidó ponerle su gorrito. Y luego está los componentes en X con su correspondiente derivada en dirección X, Y y Z. Eso es lo que constituye la derivada material. Luego tenemos la derivada parcial en cada una de las 3 direcciones aplicada a la presión, que ya habíamos platicado. El término de la gravedad, que es muy importante en este punto particular. Y luego tenemos la doble derivada o Laplaciano. Vamos a hablar del reposo. Suena un poquito contradictorio porque para que exista un campo gravitacional modificado quiere decir que hay una aceleración. Y si les digo que hay una aceleración, pues el concepto de que estamos en reposo ya choca. Pero bueno, imagínense, si este concepto les hace ruido, imagínense que estamos en tiempo cero, en el que vamos a iniciar la aceleración y por ello puede coexistir el hecho de que las velocidades en cualquiera de sus componentes sea cero, así como la segunda derivada. Sin embargo, persiste el término de la aceleración. Este término de aquí es este término de acá. Y bueno, como ya lo dije, las componentes en X, Y y Z de la velocidad, así como la segunda derivada, van a desaparecer. Nos queda entonces esta expresión simplificada. Pasamos estos 2 términos juntos porque tienen un término común, que es la densidad de nuestro fluido. Estamos trabajando aquí con fluidos incompresibles de densidad constante, por eso está fuera de cualquier expresión de derivadas. Y pues tenemos una diferencia aritmética entre la gravedad. Aquí no le puse etiqueta, aquí sí. Esta es la gravedad normalita de la que hablábamos en el video pasado, que es G como constante, que para mí típicamente es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y tiene una dirección opuesta al crecimiento de z si este es mi plano cartesiano.
Y tenemos la resta de la aceleración. Esta gravedad que les comento constante, yo casi siempre la pongo como gravedad normal o perpendicular a la superficie de la Tierra. Y menos aceleración es una clara referencia a esta explicación que trataba de recordarte hace un momento sobre la tercera ley de Newton o la reacción. Aquí es porque si tú estás empujando un tanque o una cubeta, bueno, hay una dirección opuesta en la que se percibe el efecto, que es la gravedad modificada. Esto se ve también en el ejemplo del elevador. Y bueno, la gravedad total, que será la suma algebraica entre la gravedad normal o la constante con respecto a la superficie de la Tierra y la aceleración que se está provocando en el cuerpo líquido del que vamos a hablar, le vamos a denominar de manera conjunta una gravedad efectiva. Esto significa que nos vamos a regresar a la expresión que habíamos platicado en el video previo de la diferencial total de la presión, y aquí ya no vamos a decir que hay que eliminar algunos componentes de la gravedad. ¿Por qué? Si la gravedad efectiva incluye una aceleración que tiene una dirección en función de hacia dónde estamos acelerando, en sentido opuesto, pues habrá componentes en los cuales se puede distribuir la fuerza. Es decir, tenemos un vector que puede ser la suma de componentes en X, en Y y en Z. Muy bien, entonces les tengo un primer problema. Tenemos un recipiente que mide 2 metros de largo, 1 metro de altura y de profundidad, ancho le puse aquí, mide medio metro. Tenemos una velocidad de 0 metros por segundo y súbitamente se va a acelerar a 3 metros por segundo al cuadrado en una dirección 40 grados sobre la horizontal hacia la derecha. Y lo que nos están pidiendo es determinar la presión manométrica en los puntos N y M. Para que puedan entender el concepto de la gravedad efectiva, les he adelantado un pequeño diagrama. Empezamos con la línea horizontal para poder hacer el trazo de los 40 grados y este es mi vector de aceleración. Esta tina se está acelerando en 40 grados con esa dirección. En nuestro mismo esquema representamos el vector negativo o la reacción como una continuación de la línea recta. Ya sé que no se ve como una continuación, pero hagan de cuenta que sí. Mis dibujos normalmente no son muy buenos. Entonces, como una continuación de la misma recta, pero en sentido opuesto, tenemos el vector negativo, que sería tendría que medir lo mismo, hagan de cuenta que mide lo mismo, y tener el sentido inverso. Por otra parte, tenemos la gravedad normal, la que sabemos que tiene un sentido hacia el centro de la Tierra y opuesto al crecimiento de z, si decimos que z es hacia arriba. Entonces, como recordarán de sus clases de, secundaria y bachillerato, sobre suma de vectores gráficos, cuando tienen solo 2 vectores, está el método del trazo de las líneas paralelas. Entonces, pues se supone, esto representa más o menos gráficamente que donde se juntan las 2 líneas paralelas a mis 2 vectores, estaríamos representando la gravedad efectiva, que sería esta de aquí en medio. Esto tiene 2 sentidos. Uno, para el cálculo, puesto que ya vieron en las fórmulas que vamos a necesitar la gravedad efectiva, y luego descomponerla en sus componentes X y Y. Perdón, en este caso le puse Z, Z y X, o como le quieran llamar. Y el otro sentido es poder imaginarnos en este trazo qué forma va a tener la superficie del recipiente. Si lo estamos haciendo en vivo, y estás tomando el recipiente y lo jalas, antes de mostrarte la solución, aunque ya deberás intuirla con estos gráficos, ¿en qué sentido te imaginas que se va a mover la superficie del recipiente? Si te cuesta mucho trabajo imaginarlo, agarra un recipiente de PET, de cualquier bebida que tú quieras, y lo dejas medio lleno, cierra la tapa para que no te mojes, y trata de hacer el experimento, ¿no? ¿Qué sucede cuando haces aceleraciones en distintas direcciones? ¿Cómo se comporta la superficie? Si es necesario, ponle pausa a este video para que yo no te arruine la estimación cualitativa y el concepto de realmente lo alcances a adquirir tú mismo por experimentación. Bueno, prosiguiendo, el sentido de tener este cálculo, independientemente de lo que hayas experimentado, es que necesariamente
Mis dibujos no se parecen uno con otro, pero bueno, ustedes hagan de cuenta que sí. Necesariamente tendríamos que decir que el líquido se va a inclinar así en función a cómo estamos prediciendo la gravedad efectiva, y sí o sí la gravedad efectiva va a ser perpendicular al plano de la superficie del líquido. Además de esto, aquí entra otro concepto. Hay lo que llamamos planos de equipresión. Es mucho más sencillo entenderlo cuando estamos hablando de recipientes horizontales, porque es con lo que siempre hacemos los cálculos de manometría básicos. Y decimos, pues hay una columna de agua. Hay una columna de agua en la misma dirección de Z. Entonces, nada más me preocupa típicamente cuál es el delta H, ¿no? Si yo quiero saber cuál es la presión aquí, en el punto O, pues hago ρ, g, delta H, donde delta H va a ser la estimación de altura desde el punto O hasta la superficie. Y eso está muy sencillo y fácil de entender cuando es un recipiente horizontal. Cuando es un recipiente donde la superficie está inclinada porque está sufriendo el efecto de la aceleración, así como tenemos la superficie perpendicular a la gravedad, igual que era perpendicular al recipiente que ya borré, podemos avanzar los planos de equipresión de manera paralela y uniforme conforme vamos avanzando en profundidad. Eso quiere decir que tanto en este punto, supongan que mis rectas de veras están derechitas, en este punto como este punto como este punto tendremos la misma presión manométrica y se podría calcular con este delta H, ρ, g, delta H en función de la altura del punto a calcular. Si me paso a otro plano de equipresión, a otra profundidad, pero homogéneo, en esta altura chueca, desplazada, por así decirlo, pues podré calcular con la misma sencillez ρ por g por delta H a un nuevo delta H que yo asigne y así sucesivamente. Entonces, esta es la lógica de cálculo detrás de cómo se va a resolver este problema. Te recomiendo que trates de resolver el problema por ti mismo. Y si ya lo terminaste o si de plano ya te perdiste, reanudes entonces la solución de este video para que veas qué fue lo que hicimos aquí. Haciendo el equivalente matemático de esta expresión cualitativa, ya les puse aquí los cálculos, están un poquito apachurrados todos porque creo que necesito un pintarrón más grande y no quería borrar el dibujito. En fin, entonces el componente de la gravedad efectiva en X y el componente de la gravedad efectiva en Z se pueden calcular. Hacemos la suma algebraica de los componentes en X, tanto de la gravedad normal como de la aceleración, y de los componentes en Z, tanto de la gravedad normal como de la aceleración. Obviamente, la gravedad normal en X no existe, porque la gravedad normal está en Z por definición. Y en el caso de la gravedad normal en Z, pues sí es menos 9.81. La parte del componente de aceleración, aquí era una Z, en X y en Z, se obtiene como era de esperarse, utilizando un poco de trigonometría. Si no te acuerdas bien de la trigonometría, también tengo por ahí unos videos abandonados en los que más o menos explico algunos de estos conceptos. Muy rápidamente te lo repaso. Esta multiplicación de 3 es porque esa es la magnitud del vector. Dijimos que era una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Esa magnitud de 3 se multiplica en función de cuánto es la parte que realmente corresponde nada más al componente en X y en Z. Para ver el componente en X utilizamos la expresión de coseno. ¿Por qué? La definición de coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente para mi ángulo de 40 grados es precisamente el eje X, mientras que el cateto opuesto será el componente en Z. Y esa es la razón por la cual para la expresión del componente en Z uso la parte de seno. Y bueno, pues obviamente estos ángulos están asociados a estos 40 grados, que es mi trazo original. El signo menos lo que hace es hacer el equivalente a, ok, no estoy de este lado, estoy de este lado. Ok, espero que esa parte sea clara. Haciendo rápidamente los cálculos, para X me da menos 2.29 y para Z me da 11.74 metros por segundo al cuadrado. Por favor, verifica estos cálculos tú mismo.
Quizás a veces en las decimales podemos tener pequeñas variaciones, pero no son muy relevantes. Definitivamente, para obtener la magnitud completa o el tamaño del vector, si es que lo hubiéramos hecho con ganas, con el método geométrico, pues se hace como cualquier componente de vectores o suma de vectores, que son la sumatoria de los componentes en cualquier dirección al cuadrado y después le sacamos una raíz cuadrada. Nos da como resultado que la gravedad efectiva o esta longitud es de 11.96 metros por segundo al cuadrado. Ese es el resultado que en realidad está sufriendo el líquido que está en este recipiente, una gravedad efectiva de 11.96 metros por segundo al cuadrado. Y esta dirección, este ángulo completo, lo obtenemos con los componentes para un arco tangente. ¿Qué hicimos con el arco tangente? Z entre X, porque la tangente por definición es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto en este caso va a ser Z y el cateto adyacente va a ser X. ¿Por qué? Porque realmente ese es el triángulo que estamos nosotros imaginando para trazar. Obviamente el arco tangente es para obtener a partir de las componentes cuál será el ángulo. Y llegamos entonces a 79 grados. Para la parte más sencilla de cálculo, que será la presión en el punto N, vamos a necesitar la medida de esta sección que no tiene agua, porque tenemos la medida completa y entonces si le restamos esta sección sin agua, tendremos cuánta agua hay aquí y cuál será el equivalente de lo que está ejerciendo como presión esta pequeña columna de agua. Ahora, una muy buena idea sería que tú deduzcas por qué yo digo que son 11 grados y si no tienes la paciencia o ya te perdiste, pues entonces te explico de dónde obtienes esto. El dibujo que yo tenía de este lado previamente era cómo llegamos a obtener el ángulo nuevo de la gravedad efectiva. Esta es la gravedad efectiva. Y ya habíamos dicho que estaba proyectada con un ángulo de 79. Eso quiere decir que su complemento son 11 grados. Esto es el equivalente en nuestra figura a rotar todo esto completo 90 grados. Así que estos 11 grados son los mismos 11 grados que tengo aquí. Aquí sí les hice con más detalle, con más cariño qué hacíamos para obtener la distancia. Bueno, sabemos que estos 11 grados lo podemos expresar como seno, coseno, tangente, dependiendo de qué expresiones o medidas queramos obtener. En este caso a mí me interesa trabajar con la tangente de 11 grados porque las medidas del cateto opuesto y cateto adyacente, una es conocida y la otra es la que me interesa. Este es mi triángulo rectángulo, obviamente, y estos son los 11 grados. Entonces el cateto opuesto, el opuesto a este ángulo es precisamente A, mientras que el cateto adyacente es el largo completo de mi recipiente, que ya sé que mide 2 metros. Despejando, pues de manera muy sencilla podemos obtener que esta A tiene una medida de 0.388 metros. Te recomiendo que intentes obtener el cálculo por ti mismo y le pongas pausa al video. Una vez que lo hayas concluido, reanudes para ver si coincidimos. Decíamos al inicio de este video que tenemos lo que llamamos planos de equipresión y que consideramos la gravedad efectiva que influye de manera homogénea a alturas homogéneas siguiendo esta inclinación. Por lo tanto, la altura a la cual podemos aplicar la gravedad efectiva como fórmula sería una altura de agua hipotética que seguiría de manera externa al recipiente. Esta no es la única manera de hacer este cálculo, por supuesto que no. De hecho, hay al menos otra estrategia de cálculo al que le llaman traslación. Se basa en primero sacar el cálculo en la presión en M y luego trasladar las fuerzas hasta llegar al punto N, pero se me hace un poquito más complicada. Así que, bueno, les presento esta. Vamos a hablar de una altura hipotética para una continuación de la superficie del líquido y obtener la altura con respecto a N. Este también es un triángulo rectángulo, por lo tanto tenemos el coseno de 11 grados que va a ser igual al cateto adyacente, que es esta posición que es HN, y la hipotenusa, que la hipotenusa parte del cálculo geométrico que ya obtuve. Con esta A, que ya sabía que era 0.388,
y la longitud completa del recipiente, tengo cuánto es la hipotenusa. Haciendo el despeje me da más o menos 0.6 metros. De todas maneras, cuando paso a este cálculo, utilizo completo el coseno de 11 por esta multiplicación. Así que digo, de repente pueden haber variaciones entre los decimales, no se preocupen mucho por eso. Lo importante es que entiendan el concepto y la mecánica de qué estamos haciendo. Rápidamente, esta presión será entonces densidad por la gravedad efectiva por la altura hipotética n. Y esta es una simple sustitución. Eliminen las unidades porque estoy trabajando con sistema internacional. Yo ya sé que hacer este cálculo me va a dar pascales y numéricamente me da 7185. De manera análoga al cálculo de la presión en M, se puede sacar el cálculo para la presión en M con la altura del líquido, aquí sí es real, en función de la función coseno, cateto adyacente, que es el que quiero conocer, la hipotenusa, que de hecho es la medida completa del recipiente original. Y bueno, aquí ni siquiera lo saqué numéricamente, el espejo me dice que es el coseno de 11 grados. Utilizamos la misma fórmula, densidad por la gravedad efectiva por la altura, en este caso la altura de M, no le puse. Y haciendo el cálculo numérico, a mí me da 11.740 pascales. Iba a dejarles hasta aquí el problema, pero pues ya estamos en esto, así que decidí ponerles la comprobación de uno de los otros métodos que se utiliza para este tipo de cálculos. Y les decía hace rato que se puede obtener también la presión en el punto N a partir de la presión en el punto M. ¿Qué es lo que hacemos? Ya conozco la presión en el punto M, que son estos 11.740. De esto puedo hacer un desplazamiento para saber qué está sucediendo cuando me desplazo en alguno de los ejes. Esta también es una estrategia, si se fijan, bueno, no sé si es muy claro. Esta de aquí es la densidad. Este de aquí es el componente en X de la gravedad efectiva y esta sería la distancia en X. Esta sería el componente en Z de la gravedad efectiva y el desplazamiento en Z. Rho G delta H. Entonces aquí lo que estoy trabajando son los componentes que utilicé previamente para obtener la gravedad efectiva completa, que es esta de acá. Entonces parto de esta presión y veo cómo se va transformando para identificar la presión en cualquier punto. Lo puedo hacer para cualquier punto del recipiente, en este caso lo estoy haciendo para el punto N y entonces el desplazamiento es únicamente en el sentido X. Estos signos, recuerden que sí los obtuvimos en los componentes. Aquí quizás los confundí porque no le puse el signo menos ni le puse el signo menos de la distancia de la altura. Estoy asumiendo que son muy inteligentes y este tipo de detalles, si los notaron, por menos da más. En fin, pues al hacer este cálculo, la presión que tenemos en el punto N y identificar el desplazamiento considerando la dirección en la que se está haciendo la aceleración, nos da 7160 pascales, que es exactamente el mismo valor que ya habíamos obtenido con el cálculo pasado. Mi recomendación es que te inventes ejercicios de este tipo diversos para que practiques sobre todo la parte geométrica. De repente yo he notado que mis estudiantes saber qué hacer con este ángulo, de dónde sale, qué hacer con el ángulo de la gravedad efectiva, cómo sacar estas alturas hipotéticas, de repente les cuesta trabajo porque ya se les olvidó un poquito la parte de trigonometría. Entonces practícalo para que este tipo de cosas te salgan de manera natural. En el próximo video vamos a trabajar no solamente con cosas que se aceleran en X, Y o en Z, sino en sistemas rotatorios. Vamos a hablar un poquito de vórtices en el agua y ese tipo de cosas para que eventualmente podamos llegar a los agitadores. Los agitadores se ven hasta el final de curso, ya que han tenido todo lo demás, pero para eso sirven este tipo de temas. Si encontraste este video útil, recuerda suscribirte a este canal, y si te gusta la divulgación de la ciencia, recuerda que también tengo un canal dedicado a ello. Conócelo y suscríbete. Hasta pronto.